¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos. Hoy es viernes, bonito viernes. ¿Hace cuánto falleció el malogrado Gordito Castellano? Fue el 1 de noviembre del 98, si mal no recuerdo. Recuerdo una anécdota ahí porque precisamente el ingeniero Tomás Lozano me pidió el número más bien del Gordito en la mañana. Y nosotros íbamos haciendo un recorrido con una casa radial, Radio América, aquí lo voy a decir. Hacer un recorrido para la zona sur de los daños que había dejado el Mish. Y luego el Gordito pues abordó otra aeronave para dar un recorrido en la capital. Cuando veníamos de regreso, ya podíamos ver del aire la escena de lo que había ocurrido. Y ya estaban cruzando entre los helicópteros la información y todo, de la comunicación de la base, que era lo que había ocurrido. Hay una anécdota, pero pues era muy querido el hombre, ¿va? Además, si se dice algo malo ya no se puede defender tampoco. Pero bien, Aldana le anduvo rindiendo un tributo, fíjese. Ahí precisamente en el parque en la plaza del doctor César Castellano. Y que Aldana al final de cuentas no es tan sectario, ¿va? Como otra gente que sí lo es. Y demasiado sectario. Ahí está el alcalde, por eso es que le puede meter a uno el montón de baches y ni lo siente. No, baches, y se sienten los baches. Hay que arreglar todos los baches, alcalde. Pero lo bueno es que no es sectario el alcalde. Eso es lo bueno. Ahí está. Escuchamos al alcalde. Momento cuando se anuncia que va a despegar la tragedia, el dolor de ver las familias perder todo, ver el dolor de la gente, el llanto, el grito, la capital inundada por completo. Recordar el momento cuando se anuncia que va a despegar en un helicóptero para ir a hacer una visita. Y a los 2-3 minutos, ¡boom!, la noticia. Y que le quitó la vida a varias personas, al Gordito Castellano, es alcalde de la capital. Eso fue un shock para la capital. ¿Quién le quita a César lo que es del César? Miren, yo lo digo porque deberían de aprender del alcalde, del actual alcalde. Por lo menos no lo sectario, ¿va? Y pues está haciendo algunas cosas buenas también. Honor a quien honor merece. Así es que yo creo que aquella cuestión de que la capital era cachureca porque se repitió tantos años, se rompió ese mito, se rompió con el Pelón Acosta también, en un momento. Con el también ya desaparecido Roberto Acosta. Y porque era del Partido Liberal, pero Beto Reina lo metió preso también a Roberto Acosta. Y luego quien vino también a decir de que la capital no era azul fue el Contra Job. Y ahí está pues también, ahora es candidato quien era alcalde, don Narri Tito Fura. Y ahí está don Aldana por parte de Libre, esperando a ver si repite. Los capitalinos vamos a decir si repite o no repite. Lo cierto es que el hombre está haciendo lo que está haciendo. Ojalá que le dé más tiempo y que el apoyo fundamental también del Ejecutivo es bien importante para que puedan ganar o repetir en la capital. Si no hay apoyo del Ejecutivo, difícilmente un alcalde puede repetir en la capital. Pero bien, estábamos
rememorando esto en relación a la muerte del doctor César Castellano. Es terrible, Mish. Dejó muchas secuelas en el país. Algunos presidentes hasta se salvaron con esa agenda, porque se desapareció la agenda. La agenda fue el Mish, y era una nueva agenda, creo que así denominaba el del ingeniero Carlos Flores Facusé. Una nueva agenda, y la agenda que se llevó fue el Mish, lo terrible que hizo este huracán en el país y que dejó secuelas. Ahí se perdió gente también. Recuerdo a Víctor, el colega Víctor Sauceda, creo que era así, o Víctor Euceda, de Diario El Heraldo, que todavía aparecen algunas escenas ahí, una que está tomando y disparando el flash ahí por La Hoya, donde quedaba la antigua penitenciaría nacional, que se llevó parte de los muros también y se llevó todo ese sector de ahí. Todavía se ve el colega, por quererse subir a hacer buenas tomas, perdió la vida, pues, porque nunca pensó de que ese huracán, de que la corriente tan caudalosa del río Chiquito se llevara a esa vivienda donde estaba él, y pedía auxilio con el flash, solamente el flash, y luego se ve que arrasa completamente las viviendas que estaban ahí, y nunca más fue encontrado Víctor. Nunca más fue encontrado. Porque algunos cuerpos sí algunos familiares tuvieron la dicha de haber encontrado sus familiares, pero en este caso de Víctor nunca se pudo localizar. Pero así están las cosas. Así es que la vida continúa y aquí los problemas siguen siendo iguales. Con Mish o sin Mish, los problemas de la capital siguen siendo iguales. Lo que se hace es que se aminoran, hay paliativos, pero se necesitan soluciones concretas para la capital. Controlar la migración, fíjese. Controlar ese desorden que hay en las nuevas colonias. A veces dan permisos en urbanizaciones sin haber hecho estudios de agua, de dónde se van a abastecer esa cantidad de casas que hay en la capital hasta el momento, si ni siquiera tenemos represas y de saber para cuándo van las represas. Ese es otro problema. Fíjense que sobre esto de las Fuerzas Armadas ya se han pronunciado las Fuerzas Armadas a través de un comunicado. Primero vamos a colocar ese comunicado de las Fuerzas Armadas donde niegan esto. Dice que las Fuerzas Armadas de Honduras a la comunidad nacional e internacional sobre las publicaciones en medios de comunicación relacionadas con la reunión de trabajo de la Junta de Comandantes con el personal auxiliar de la institución militar comunica lo siguiente. 1. Que el jefe del Estado Mayor Conjunto ratifica su compromiso con el cumplimiento de los deberes constitucionales y condena la distorsión y manipulación de su intervención con el personal auxiliar, que de forma malintencionada trascendió por diversos medios, intentando generar odio, violencia y descrédito público. Óigase bien, que de forma malintencionada trascendió por diversos medios, intentando generar odio, violencia y descrédito público. Después trascendió otra versión por ahí lo vamos a dejar. Trascendió una versión que es que él dijo que efectivamente, o sea, hay una versión que anda circulando. Si bien es cierto que no hay video, dicen hasta el momento, pero que sí, en efecto, desenfundó el arma, pero dijo lo contrario. Dicen que dijo, ahí dicen que yo no respeto la Constitución, pero si yo no respetara la Constitución, esto haría entonces. Pero como no hay nada, porque quitaron los teléfonos, porque fíjense que quitar los teléfonos es no confiar también en el personal auxiliar. El personal auxiliar salió molesto por ese 3% que va destinado al hospital militar,
¿Por qué? Porque ganan bajos salarios. La cúpula, coroneles, tenientes coroneles, ganan un buen salario. Pero la personal auxiliar son pírricos los salarios. Yo no sé de dónde harán tanto presupuesto los militares, porque se ha hablado incluso de un presupuesto supermillonario, ¿va? Y que en algún momento va a estar manejando también la Secretaría de Defensa. Miren, ahí donde dice malintencionado ha trascendido por diversos medios intentando generar odio, violencia y descrédito público. Odio, violencia y descrédito público son 3 elementos que hay que tomar en cuenta en esto, porque también no sabemos si van a emitir un comunicado. Alguna gente me pregunta, y preguntan ahí directamente, bueno, ¿y cuándo van a emitir un comunicado las Fuerzas Armadas sobre o justificando el porqué del jefe del Estado Mayor Conjunto el apoyo a la ley tributaria? Entonces, bien, hay que ver si es cierto que va a sacar algún comunicado sobre eso. 2, dice, las Fuerzas Armadas de Honduras defenderá con firmeza el respeto a los valores y principios democráticos a través de nuestros actos. Siempre se reflejará la esencia del compromiso que cada miembro de la institución tiene hacia la Constitución de la República y hacia el pueblo hondureño del que somos parte. Trabajemos con fiel apego a la legalidad, con un enfoque constante en la defensa y protección de los derechos y la seguridad de la nación. 3. Es nuestro interés expresarle a la ciudadanía que estamos y estaremos siempre a su servicio, operando con transparencia y dedicación con las múltiples acciones encomendadas. Y ahí se firma, el día de ayer publicaron este comunicado, las Fuerzas Armadas de Honduras, ya prácticamente haciendo... Así es que tienen que hacer los comunicados cuando les está lloviendo. ¿Ah? Porque incluso ahí miramos al colega Mario, lo repite en un video. El compañero Mario Rivera lo repite en un video, o sea, por si la gente no tuvo acceso a ese comunicado, como tiene acceso a otro tipo de redes, también lo hacen, pues. Pero ahí está. No sé si realmente la gente tiene, pero la gente hace la pregunta, ¿va? Que ojalá dice que así como hicieron este comunicado, también se refieran a la ley tributaria. Porque ha recibido muchos cuestionamientos. Igual que, pero allá vamos a hablar sobre con nuestro invitado sobre ese tema. También hay otro tema ahí que está en la palestra y es, le llovieron una cantidad de acusaciones al ingeniero Salvador Narrala. Y no solo a él, sino que a todos los miembros que conformaron el PCH en su momento y que ahora también han salido para el ya como aspirante presidencial por el Partido Liberal. Hemos invitado al ex jefe de bancada del PCH y actual diputado, Josy Toscano. Buenas tardes, diputado, bienvenido. Un gusto, estimado. Buenas tardes. Saludos a todos los auditores y al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Gracias por atender nuestra invitación, fíjate. A orden. Un gusto, un honor estar aquí. Sí. Fíjense que estábamos porque hay gente que pregunta, ¿va? Que sobre la posición de las Fuerzas Armadas y sobre esto último, que al parecer fue, así ya lo han señalado ellos, de que hubo una cuestión de odio, violencia y malintencionada esto, pero no sabemos si esto, con las declaraciones anteriores y como le ha llovido tanto también, el hecho de como algunos políticos han dicho que ha asumido posiciones políticas el jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Usted qué piensa, diputado? Bueno, es que la Constitución es clara y él ha violentado la frontera
que tienen las Fuerzas Armadas para referirse a temas políticos. Evidentemente está en campaña abierta y evidentemente el pueblo hondureño condena por la confianza que tienen las Fuerzas Armadas, sí, por el rol que el pueblo hondureño espera de las Fuerzas Armadas, defensa de la soberanía, defensa y darle seguridad al pueblo hondureño, pero lo que menos esperamos nosotros es que el jefe de las Fuerzas Armadas se convierta en un activista político. En el pasado lo criticamos cuando Juan Orlando y su gobierno tomaba ventaja de las Fuerzas Armadas, y hoy, lamentablemente, todo lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo para nosotros, pero se le olvidó a Libertad y Refundación que las Fuerzas Armadas deben de mantener su independencia y no posiciones no solo políticos, sino que evidentemente partidarias. Óigame bien, porque es cierto, y se dijo que... Amigos, solo para decirle a los amigos de producción, yo ya soy diputado del Partido Liberal. Sí, exacto, y ahí le pusieron PSH, ¿no? Ya les dije yo. Ya estamos ornamentados como sí, liberales y hay que respetar. Temprano, y por eso les dije, ex jefe de la bancada del PSH. Pero entendemos, así que sí, un abrazo a los amigos de producción, no es nada personal, solo para que la población no se confunda. Exacto. ¿Y cómo vas a diputación? Nosotros seguimos trabajando igual, de hecho no hemos iniciado como otros campaña, nos hemos mantenido en las calles y con la gente desde que estamos en el Congreso Nacional, así que para nosotros es el día a día estar trabajando pues con la gente y viendo las diferentes necesidades de los sectores y también siendo vocero de la población en los medios de comunicación como cuando tenemos la oportunidad, porque el pueblo hondureño definitivamente sí está cansado de las posturas complacientes con aquello que en el pasado se criticaba, y por eso es que hay tanta desesperanza en este gobierno. Diputado, y el hecho de usar fondos también se criticó en gobiernos anteriores, porque cada presidente agarra su delfín, ¿cierto? Sí, entonces, pero ahí salió diciendo uno de los voceros en el pasado, sí, que criticaba el uso de estos fondos, diciendo que ellos tenían derecho también. Ahora ¿pero actuales o del pasado? En el pasado decían que no se tenía que hacer, sí, que no se tenía que tomar. Y hoy que los toman, hoy que están en el poder, dice que es que tienen derecho. Entonces se les olvidó. Y esa doble cara, esa hipocresía, es la que ha hecho que nosotros nos retiremos de apoyar a Libertad y Refundación, porque están cometiendo lo mismo que criticaron y aún más. Estaba viendo a ver cuál es la cantidad de fondos también que están destinados, porque se han liberado incluso con potestades de compras directas también. O sea, ¿cómo se sienten ustedes en esta carrera política donde hay casi centradas las fuerzas económicas estatales hacia determinada candidata? Bueno, con las preguntas que usted me hace, prácticamente a mí me toca repetir el tema de las promesas que se le dieron al pueblo hondureño. Se dijo que se iba a respetar la independencia de los poderes, que sí, no podía un solo partido político tener todos los poderes del Estado. Se dijo que se iba a respetar la independencia de las Fuerzas Armadas y que se iban a dedicar exclusivamente a defender la soberanía. Se dijo también que se iban a acabar los fideicomisos para evitar la corrupción, pero que también se iban a acabar las compras directas y que se iban a establecer mecanismos expeditos y transparentes. Todo eso que se dijo en campaña, todo eso que se señaló, que se criticó fuertemente, por lo que nosotros nos unimos a Libertad y Refundación, hoy ha quedado evidenciado que era un discurso populista, que era un discurso para engañar al pueblo hondureño, que hoy que están en el poder, no solo, recordemos el famoso discurso, regresar los militares a los cuarteles, condenando las compras directas que hicieron en pandemia a los nacionalistas. Hoy no solo establecen su vocero principal en las Fuerzas Armadas, sino que los que antes los condenaban, ahora en sus entrevistas escucho que los pasan alabando y que pasan diciendo
que en estos 2 años y medio ya se convirtieron en intelectuales. Ya no son los de la bota represiva, ya no son los del tolete salvaje, ahora son los intelectuales, los académicos, los que tienen que pronunciarse las problemáticas del país. Y referente al tema de las compras directas, porque va de la mano, porque tiene que ver con el tema de la defensa nacional, ¿en qué emergencia estamos hoy? Exclusivamente en el tema de defensa nacional. ¿Qué emergencia hay hoy? ¿Por qué aprobar compras directas para una secretaría encabezada por la por la candidata de Libertad y Refundación? Porque todo el pueblo hondureño lo sabe que ella va a ser la candidata impuesta de libre. Porque al otro precandidato, amigo, Russell Tomé, pues ni siquiera le dan espacio en los medios de comunicación. Así que es evidente la discriminación que hay con mi amigo Russell, a quien igual le mando un saludo. Y vemos cómo se posiciona la ministra de Defensa con fondos públicos en campaña abierta, incumpliendo otra palabra, la presidenta Xiomara Castro, que dijo que todos los que tenían aspiración a cargos de elección popular debían de renunciar y no podían aprovecharse de las plataformas gubernativas, pero hace todo lo contrario, ungiendo a la ministra de Defensa, que hoy no solo es ministra de Defensa, no solo tiene las Fuerzas Armadas, que son los garantes de la democracia en este país, sino que tiene presupuesto abierto sin ningún mecanismo de verificación y con fondos ilimitados. Algunos han señalado de que este es un cheque en blanco el que se le ha dado a la ministra de Defensa, porque también se dice que son más de 10.800 millones de lempiras. Es lo que asciende de presupuesto asignado a la Secretaría de Defensa y en el cual, para el ejercicio fiscal 2025 también, ¿no? Por el cual será manejado discrecionalmente por la candidata del Partido. Y el año 2025 es el año de las elecciones. Sí. O sea que le están aprobando un presupuesto para que ande en campaña abierta, tal como lo ha hecho ahora, y burlándose del pueblo hondureño, que es lo más lamentable, como un partido que nos vendió tantas esperanzas, que nos vendió tantos discursos apegados a las luchas sociales, y hoy vemos que esos discursos lamentablemente solo eran para posicionarse en el poder, de tal manera que nosotros por eso nos convertimos en oposición y no podemos callarnos de las barbaridades que están cometiendo. Y esto de los usos de los canales del Estado también para hacer proselitismo político. No solo los medios, sino también, yo recuerdo con claridad la campaña fuerte que se impulsaba en el pasado porque los ministros del Juan Orlandismo utilizaban las redes sociales de las secretarías para emitir sus opiniones, emitir sus criterios, y era completamente condenado. Y era igual, está igualito, exacto. No, peor. ¿Por qué? Peor. Porque usted nota todo lo que el comunicado de las Fuerzas Armadas menciona, parece que se lo están dirigiendo a sus ministros. Porque usted nota en las redes sociales que hay ministros de Libertad y Refundación que sin vergüenza alguna insultan a la ciudadanía. Y palabras que nosotros no podemos pronunciar aquí al aire, en sus redes sociales, a través de las redes del gobierno. ¿Cómo es posible que los ministros hagan, aparte de la defensa partidaria, mofa del pueblo hondureño, insulten al pueblo hondureño, y todo aquel que habla en contra de ellos automáticamente es difamado por un call center? Yo, saliendo de este programa, estoy seguro que reviso mis redes sociales y tengo el call center activado condenando todo lo que dije, que son realidades, difamando mi nombre, y así difaman a cualquier ciudadano. Ya no hay ningún pudor de los ministros de este gobierno, que se les olvidó la lucha social. Ya vamos a revisar esas redes también de aquí, a ver qué es lo que ha salido más adelantito. Fíjese que es que realmente es preocupante, porque ayer precisamente traemos a Jorge López, que también es el coordinador de raza. Amigo también, suplente de raza. Y cuestionaba eso, fíjese, precisamente que me recordó lo que él dijo. Dijo, no estamos, va a haber en hacer emergencia, dice, o compra directa de repuestos de un helicóptero, dice. O ir a, no sé, y dijo un montón de ejemplos que realmente dentro de Libertad y Refundación también hay malestar por el hecho de inclinar la balanza, ¿no? hacia la candidata oficial.
Pero creo que no se había visto tan abiertamente, ¿verdad? Es que no solo es inclinar la balanza para las elecciones, porque asumamos que esa es la dinámica de todo partido político, tomar el poder. No, y no soltarlo tampoco. Y no soltarlo. Sí. Es el que no tienen vergüenza. Se les acabó la vergüenza. Se les olvidó la lucha social. En el pasado se activaron compras directas en el tema de la pandemia, que fue mal manejada, que asesinaron al pueblo hondureño. Y que ahí están los hospitales chatarra. Y eso no lo podemos defender. Sí. Pero hoy, ¿cuál es la causa para activar compras directas en un año electoral? No tienen vergüenza, ya perdieron la vergüenza y no les interesa el pueblo hondureño. Ya no hay un sector de la ciudadanía que esté conforme con ellos. Usted va a cualquier lugar y mira un montón de rótulos. Aquí en la misma ciudad, que por cierto no tiene alcalde, y mira obra finalizada. Y usted se acaba de ir a un hoyo. Obra finalizada y no hay puente. Obra finalizada y las calles están malas. Entonces tenemos un gobierno que solo es discurso y no es hechos. Y que en el pasado era mucho discurso porque era oposición. Y por eso, repito, brindó una alta expectativa, por eso los respaldamos y por eso hoy los condenamos. Porque no podemos guardar silencio porque son sinvergüenzas. Complicado, ¿no? Fíjese que no sabemos para dónde vamos. No sé la oposición, qué tanto se puede consolidar la oposición. Porque allá funcionó fuera Job completamente las elecciones pasadas. Sí, el tema de la oposición hay que ser muy claros y el pueblo hondureño debe de exigirlo. La oposición está perdiendo mucho tiempo. Mire, la persecución contra la oposición inició hace mucho tiempo. Sí. Cuando nosotros lo anunciamos, cuando estábamos en el PCH, desde diciembre de 2022, nosotros empezamos a denunciar la persecución política. Porque en el Congreso Nacional nos cerraban la oficina, nos corrían al personal, nos perseguían al personal, mandaban los guardias de seguridad a tomarle fotos. Era una zozobra que tenía nuestro personal en el Congreso Nacional, les violentaban sus derechos laborales, despidieron a algunas personas que nosotros teníamos en estado de embarazo, una persecución enorme. A nosotros nos tocó presentar en el CONADE las quejas que teníamos por seguimientos que teníamos de algunos vehículos y amedrentarnos porque éramos la oposición en el Congreso que logró encabezar las sesiones extraordinarias, evitando el nefasto Ministerio Público que tenemos hoy, que es un Ministerio Público que sigue líneas partidarias. Y desde aquel momento empezó. Lamentablemente los partidos nacional y liberal en aquel entonces no hacían eco de nuestras denuncias, pero hoy el tiempo nos dio la razón. Nos dio la razón en todas las luchas que emprendimos en el Congreso Nacional. Nos opusimos a la elección de los magistrados porque estaban dejando por fuera a la mejor candidata que había, que era la abogada Ana Pineda, tuvo la mejor nota de 45 abogados y quedó por fuera, ni siquiera está dentro de los 15. Luego de eso nos opusimos al Ministerio Público, porque evidentemente Libre iba a tener el control que tanto criticó en el pasado. Y empezaron a perseguir. Luego usted ve cómo empieza el oficialismo desde el Congreso Nacional a generar una campaña de división. No hay gobernabilidad en el Congreso Nacional y el Congreso Nacional se lavaba las manos, cerraba sus puertas y decía que la oposición no quería que hubieran sesiones, engañando al pueblo hondureño. Y hoy vemos que candidato del Partido Nacional con requerimiento en el Ministerio Público, Salvador Narrala, candidato del Partido Liberal con requerimiento del Ministerio Público, Jorge Calix con amenazas del Ministerio Público, a la abogada Maribel Espinosa, que es una mujer honorable, también ahí la andan mencionando queriendo ensuciarle su carrera profesional, que es de conocimiento público, de tal manera que Libertad y Refundación ahora, ya sin vergüenza alguna, como yo les digo, no tienen vergüenza, están evidenciando una persecución política. Ayer el asesor del Congreso Nacional, el señor Adán Tomé, presentó una denuncia. ¿Es asesor del Congreso? Es asesor del Congreso. Hay videos que vamos a empezar a circular nosotros. Cuando presentamos la renuncia de Salvador Narrala en el Congreso Nacional,
él emitió el dictamen diciendo que era improcedente la renuncia. Ajá. Y él estaba en la junta directiva sentado y se reía de nosotros cuando estábamos exigiendo la denuncia, que se aceptara la renuncia de Salvador Narrala. Y ese mismo que se reía de nosotros, borracho de poder, mofándose de nosotros que lo llevamos al poder. Sí, porque era seguidor de PCH, pues, o sea, era miembro del PCH. Sí, Salvador Narrala le quitó el poder del partido a él en el año 2021. A finales de 2021 le quitó el poder que tenía por algunas acciones que nosotros vamos a reservarnos, pero el tema no es él, el tema es la línea. Viene queriéndolo inhabilitar desde el Congreso Nacional. ¿Desde qué fecha? La renuncia de Salvador Narrala la presentó el 2023. Y desde aquel entonces él ha venido queriendo inhabilitar a Salvador Narrala. Ayer presenta una denuncia. Y lo peculiar de este caso, amigo, es que hasta el día de hoy, ya pasaron más de 24 horas, no nos han querido dar la copia de la denuncia, violentando nuestro derecho a la defensa. Fíjese que ahí también usted está metido en el paquete, ¿va? Me va a contar por qué está metido usted también en el paquete, pero después de esta breve pausa. Bien, esta tarde con el diputado Yossi Toscano. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Tomé? Que entró por el PCH y luego comenzó esta persecución. Bueno, y a propósito de PCH, hoy también ya se alineó don Luis Redondo con Libre. Oficialmente. Oficialmente. Ah, oficialmente. O sea, ya con credencial y todo. Sí. ¿Ah? ¿Qué ha dicho don Adán Tomé en las últimas horas? Estamos hablando de Salvador Narrala. Él cree que es el más limpio de Honduras. Y él tira piedras y tiene techo de vidrio. Ustedes saben que él patrocinó un partido político llamado PAC, Partido Anticorrupción, el cual abandonó porque no quiso competir con una de sus correligionarias. Posteriormente se dio a la tarea de organizar otro partido, el Partido Salvador de Honduras. No es uno solo, son varios actos de corrupción. Uno de ellos es que desde el 7 de septiembre del 2020, que se inscribió el Partido Salvador de Honduras, el Consejo Nacional Electoral le ordenó que convocara el proceso electoral interno para que esas autoridades provisionales eligieran a las autoridades en propiedad. Él atrasó el proceso para quedarse con el poder. Él no es democrático. Pasaron 6 meses y quiso hacer el proceso a su manera, convocando a unos cuantos miembros del partido para hacer una asamblea y que lo reeligieran y que reformaran los estatutos para que su esposa fuera la vicepresidenta del partido. El Consejo emitió otra resolución en abril del 2021 y luego eso fue en apelación al Tribunal Supremo Electoral. Allá le ordenaron que tenía que hacer el proceso electoral interno y que el Consejo Nacional Electoral tenía que supervisarlo. No lo hizo. Y luego hay otra resolución que le ordena lo mismo. Al final, después de 4 años, nunca hizo el proceso electoral interno, pero además falsificó documentos. Bien, abogado Toscano, mire, ahí está, creo que tengo entendido que la lista también es larga y lo abarca usted también en algún momento. Sí, todos, es evidente la campaña de desprestigio, de persecución, y el señor que mirábamos en pantalla estaba acusando. Lo delicado de lo que él hizo ayer es que nos acusó y afirmó que hemos cometido. Él lo afirmó en ese video. Cuando usted presenta una denuncia, está suponiendo que hubo un delito. Y quien puede confirmar el delito es únicamente un juez, una sentencia. Así que la difamación, la calumnia y la prepotencia con que actúa este señor es evidente, y sumado a eso,
si ustedes escuchan la entrevista, no tenía ni qué decir. Nunca habló de un hecho concreto. No mencionó fechas específicas, pero sí condenó, lo cual nosotros evidentemente en este gobierno no vamos a poder proceder porque él es uno de los protegidos de este gobierno, enviado del oficialismo para serruchar el piso del oficialismo, y es un hombre que viene en esta persecución contra nosotros desde que estábamos en el PSH. Al pueblo hondureño hay que aclararle puntualmente, Salvador Narrala lleva en política más de una década. El Partido Nacional en aquel entonces quiso en todo momento ensuciarlo, mencionarlo. Durante más de una década ha sido oposición tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, alzando la voz a favor del pueblo hondureño. Nosotros, sus servidores, he sido uno también de los voceros más cercanos a Salvador Narrala, porque hablamos en nombre del país y fácilmente se nos hubiera hecho muy sencillo acoplarnos al poder y ser los sinvergüenza que hoy son ellos, pero no podemos, y por eso apoyamos el proyecto de Salvador Narrala. Pero hay que decirlo claramente, en más de una década salieron las confesiones de los narcotraficantes de los miembros sobre algunos miembros del Partido Nacional. Hoy salieron a la luz pública los videos de narcotráfico de algunos miembros de Libertad y Refundación. Después de una década no hay un tan solo señalamiento de Salvador Narrala. Con la experiencia que usted tiene, con el conocimiento del pueblo hondureño, ¿se puede guardar algún acto de corrupción en este país durante 11 años siendo oposición? Ya días se lo hubieran sacado. Y porque es un hombre transparente, anticorrupción, anti este sistema sinvergüenza, es que nosotros lo respaldamos. Fíjese, aquí tenemos a continuación cuáles son los delitos que supuestamente han cometido. A ver si producción nos ayuda. Ahí los delitos que se le acusa a Salvador Narrala: delito de falsificación de documentos electorales en contra de la Constitución, delito de malversación de caudales públicos por su uso, delito de tráfico de influencias, delito de prevaricato administrativo, delito de abuso de autoridad y delito de desobediencia en contra del orden público. Mire, en esa imagen hay que agregar también, aparte de Salvador Narrala, bueno, a todo su equipo, no hay por qué ocultarlo. Bueno, a Fátima Mena también se fue ahí está también en esa acusación. Ahí está, claro que sí. Pero también, más grave aún que acusar a un candidato, es acusar, y mire la jugada oscura del oficialismo, impusieron los consejeros suplentes en el Consejo Nacional Electoral. Sí. Y en esa denuncia señalan irresponsablemente a la consejera Ana Paola Hall. También. Evidentemente quieren inhabilitarla porque a ella le toca presidir el próximo proceso electoral general. Para el próximo año. Y si el CNE es un ente colegiado que tiene 3 representantes propietarios, ¿por qué solo este señor menciona a la consejera del Partido Liberal, que es la que va a presidir en 2025 las elecciones de noviembre? Esa es la jugada oscura del oficialismo. Así que la jugada está en inhabilitar a Salvador Narrala, inhabilitar a la consejera Ana Paola y poner en su por ley le correspondería a los 2 suplentes que hay, que ambos son de Libertad y Refundación. ¿Impuestos por quién? Por Libertad y Refundación en el Congreso Nacional. Le correspondían al PSH y Libertad y Refundación no quiso darle el espacio que democráticamente tenía el PSH en los entes electorales. O sea, ahí matan 2 pájaros de un solo, prácticamente. Sí, quitan al candidato que va punteando en todas las encuestas, quitan a Ana Paola Hall del Consejo Nacional Electoral, y con eso matan la esperanza del pueblo hondureño de salir de este gobierno que nos tienen pobres. ¿Y usted está acusado por los mismos delitos, abogado? También por lo mismo, ahí estamos en la lista, y obviamente atacan a los voceros principales del equipo de Salvador Narrala: Iroshka Elvir, que es su esposa, una diputada beligerante; Yossi Toscano, que ha sido otro de los diputados sin temor alguno para hablar a favor del pueblo hondureño; Josué Colindres, que es el diputado suplente de Iroshka Elvir, que
si vamos realmente a la estructura que tuvo el PCH, él no tendría por qué estar mencionado ahí, porque es una persona que no tenía un cargo. En mi caso yo era el secretario general y Salvador Narrala el presidente. Pero evidentemente él también ha sido uno de los voceros fuertes y por eso lo menciona, y también a Fátima Mena injustificadamente, porque Fátima Mena hoy es la presidenta del PCH, que también en sus declaraciones señala que es una evidente persecución política. Sí, vamos a ver lo que ha dicho también en las últimas, aquí en ICN precisamente, el ingeniero Salvador Narrala sobre esta acusación. Y abogado, ¿qué fue lo que le pasó al señor Tomé en ese momento de que prácticamente se desmarcó del PCH? Es que yo mire, yo no personalizo. Yo en política evito personalizar realmente, porque lamentablemente la política tradicional le hace tanto daño al país y yo a él no lo veo como la figura principal de esto. Él simple y sencillamente es el títere del oficialismo, de tal manera que opinar sobre él es perder el tiempo. Yo sí me enfoco en lo que él, a través de sus actos, está haciendo. Número 1, se mofaba cuando no le daban la renuncia a Salvador Narrala en el Congreso Nacional. Y 2, todas las impugnaciones que hubo dentro del PCH, y quien exigía que Salvador Narrala saliera del PCH era él. Y hoy, que ya estamos afuera del PCH, que ya tiene una nueva presidencia del PCH, ataca injustificadamente a Fátima Mena, que es la presidenta, y ataca a Salvador Narrala y a su equipo cercano. Declaraciones del ingeniero Salvador Narrala, aquí en ICN. El abogado René, hay dos cosas: o es ignorante o está manipulado para hacer cosas que él no debía hacer. ¿Por qué? Porque el asunto para el cual fue al Ministerio Público es un asunto administrativo, no es un asunto penal. Si lo sé yo, que no soy abogado, él lo tendría que saber mucho mejor, y los abogados que me están viendo también. Ellos debieron recurrir en el ente administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Lo que ellos están denunciando aconteció hace muchos meses. Esos hechos prescriben. Si encontraron algo raro en aquel momento, tenían que haberlo presentado. No lo hicieron. Entonces ahora se van simplemente por instrucciones políticas, porque lo que les interesa a ellos es implementar el Plan Venezuela. ¿Qué es el Plan Venezuela? Inhabilitar a los candidatos de oposición. ¿Por qué? Porque en este momento ya ven que Narrala es inalcanzable. La cantidad de votos que tenemos, tanto para las primarias como para las generales, es enorme. Estamos hablando ahorita un 70% dentro del Partido Liberal, después seguramente un 80% a nivel nacional, o 90% con los que se van a sumar de los otros partidos, a nuestra gran coalición, y esto significa que ellos van para afuera. ¿Ir para afuera qué significa? Que van para la cárcel. Lo que le pasó al gobernante anterior. Ya no hay más la mitad para el comandante. Entonces tienen que evitar a la persona que los puede meter en la cárcel, y ese se llama Salvador Narrala. Es la respuesta contundente que ha dado el ingeniero Salvador Narrala, quien también ha buscado de apoderada legal a la abogada Carla Romero. Creo que también tenemos las palabras de la abogada. Veamos qué es lo que ha dicho la abogada, también Carla Romero. Interponiendo la denuncia correspondiente para que se hagan las investigaciones necesarias acerca del objetivo y de quién insta esta situación y por qué razones la insta. Además de la violentación de los derechos humanos que a nuestro candidato le corresponden por ser un ciudadano hondureño, además honrado. Y se nos asignó un número ya de un expediente abierto por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, donde nos personamos, se lo va a mostrar el ingeniero, y donde nos personamos en forma conjunta al Ministerio Público, acompañados de la delegación del Comisionado Nacional, con el objeto de solicitar la constancia de la denuncia, la copia fotostática de la denuncia, y de debatir uno a uno todos los hechos que supuestamente están en esa denuncia. Sin embargo, fuimos recibidos por el señor director de fiscales, que muy amablemente atendió nuestra petición y le está dando el curso legal correspondiente para que la próxima semana tengamos oficialmente
este documento y que podamos hacer uso del mismo para contrarrestar todas esas situaciones que se mencionan. Situaciones que se mencionan que son de el orden del derecho administrativo sancionador y no del orden del derecho penal. No constituyen delitos, puesto que en su momento procesal oportuno el partido PCH no hizo ninguna instancia ni acudió a ninguna instancia para poder establecer los recursos. Por lo tanto, los mismos vencieron en sus términos y han precluido. Y estas acusaciones, abogado, es para en algún momento, porque llevan tiempo también, o sea, quitan tiempo en un año que se acercan las elecciones y todo. ¿Dónde queda clara la mala fe y el abuso que cometen estos servidores del oficialismo? Todos los abogados sabemos que la primera instancia es la vía administrativa. Aparte que el Partido Salvador de Honduras es un ente colegiado. No hay ni una tan sola denuncia que conste, por lo menos cuando yo era secretario del PCH, que hayan hecho este señor y su grupo de personas a las autoridades del partido. Primera instancia. Segunda, en el CNE. Si el CNE tuvo una resolución que no está conforme a derecho, según uno de los interesados, tiene que ir al Tribunal de Justicia Electoral y agotar la vía administrativa para luego pasar a la vía judicial. En el tema del Ministerio Público, repito, no son los delitos que él presenta en la denuncia, es la prepotencia con la que él afirma como que si él fuese el investigador o el juez de antemano, ¿qué señal nos están dando? Que esa denuncia va a proceder y que el camino es inhabilitar a Salvador Nasralla y obviamente callarnos a nosotros como parte de su equipo, porque hemos sido contundentes en nuestras posturas. No pudieron callarnos en el Congreso Nacional por las buenas, ofreciéndonos cosas, nos van a querer callar por las malas y no va a pasar. Y aparte, bueno, a propósito del Congreso Nacional, ¿cuándo comienza? ¿Cuál Congreso? ¿Ah? ¿Cuál Congreso? No hay Congreso. Congreso Nacional, lamentablemente, es la pulpería de los mandados del oficialismo y es el sueño olvidado de los hondureños. Simple y sencillamente no hay una agenda parlamentaria. Cuando yo era jefe de bancada, llegué inclusive a molestarlos. Por eso es que me atacan tanto y me persiguen tanto, porque yo insistía con una agenda parlamentaria donde el Partido Nacional pusiera sus proyectos, Partido Liberal pusiera sus proyectos. Si total el Congreso Nacional no le pertenece al que lo preside, le pertenece al pueblo hondureño. Y si el pueblo hondureño le dio tantos diputados a X partido, yo como demócrata tengo que someterme a lo que establece la Constitución. Con 65 votos se resuelven las cosas en el Congreso Nacional. ¿Por qué no establecer una agenda donde todos metan sus proyectos y que gane el que tenga los 65 votos? Así funcionan las democracias, pero en este Congreso no. Así que lamentamos que no hay ninguna agenda y no va a haber. Ya se acerca prácticamente las elecciones y... Primer año estuvo cerrado el Congreso. Segundo año cerrado el Congreso. Ya vamos sobre los años de cierre, cerrado el Congreso. La excusa por la que estas 2 semanas no van a haber sesiones es porque hay que inscribir planillas para las próximas elecciones. Entonces, realmente es un abuso, es una vergüenza. Y qué decir, nosotros hablamos como hablamos, porque todo el primer año los apoyamos en absolutamente todo. El proyecto de refundación y los proyectos de los que hoy se jactan ellos, nunca los hubieran tenido sin su servidor y sin la bancada del PCH. Y de los fondos que se dan, que le cambiaron nombre, decían. Bueno, se derogó. Todavía hay que aclararle al pueblo hondureño, sí. Eso hay que aclararlo. Lo que se había prometido era derogar el fondo departamental. El fondo departamental, conocido por el pueblo hondureño, es un fondo que establece la Constitución y que tenía un decreto en el Congreso Nacional. Lo que se derogó fue ese decreto. Sin embargo, en la Constitución está abierta la fisura para esos fondos. El tema de los fondos, y no lo podemos negar, el pueblo hondureño tiene una concepción que es equivocada, pero es real. Hace solicitudes a los diputados. No hay diputado cercano al pueblo hondureño que no tenga solicitudes
de cualquier tipo de necesidades médicas, económicas, sociales, etc. Entonces, se supone que esos fondos deben ser para cubrir esas necesidades del pueblo hondureño. Y deben de existir mecanismos transparentes de liquidaciones, de tiempos claros y que el pueblo hondureño pueda conocerlos y que no queden a discreción de los congresistas. Si no se va a derogar el fondo desde la Constitución, tiene que haber un mecanismo transparente que le enseñe al pueblo hondureño cuántos fondos está tomando el diputado y de qué manera lo está liquidando. ¿Y está ocurriendo eso? No está ocurriendo, lamentablemente. Pero sí se está recibiendo. Pero no es para todos. Ah, no es para todos. No es para todos los diputados. Es para los diputados afines. Ahora, repito, mientras no se derogue constitucionalmente, porque ahí quedó la colita, como decimos nosotros, pueblo hondureño, debe de existir un mecanismo de fiscalización y que cada diputado que vaya por su subvención públicamente lo exhiba. Lo recibí hoy y lo liquidé. ¿Cuánto? Ese debería ser el mecanismo porque no está derogado. Muchas gracias, diputado. Gracias por haber asistido a nuestra invitación y esperamos que no sea ni la primera ni la última. ¿Cierto? Bueno, depende de usted. Yo estoy a la orden. Agradecido por el espacio, por la camaradería, por el respeto, por permitir expresarme al pueblo hondureño. Agradecido también con todo el equipo que permite que lleguemos al pueblo hondureño. Y bueno, en las próximas horas veremos cómo se desenlaza la persecución y tenemos que ser muy claros. No tenemos miedo, no nos callaron por las buenas ofreciéndonos cosas, no nos van a callar por las malas, porque el pueblo hondureño merece un verdadero gobierno que los represente y no un gobierno que con excusas establezca que Honduras tenga que seguir empobreciéndose. El diputado Yossi Toscano, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.